Muy buenas noches, jóvenes. Le habla el doctor David Montalbán. Vamos a continuar la clase que corresponde al día de hoy, el lunes 6. Vamos a tomar los temas que justamente estaban pendientes de terminar en la clase anterior. Vamos a combinar con lo que es temperatura y con lo que corresponde a presión arterial. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Vamos a explicar rápidamente porque esos temas sí son bastante extensos. Disculpe, chicos, se cerró la pantalla. Un momento, por favor. Bien, chicos, muy buenas noches. Vamos a continuar. En esta ocasión vamos a ver lo que es el proceso de la temperatura. ¿Ok? Creo que todos en un momento hemos podido tener en cuenta lo que es el proceso directamente del control de las funciones vitales, básicamente lo que es el control de la temperatura. Bueno, en este proceso nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el cuerpo tiene una temperatura corporal normal o estándar, la cual nosotros vamos a tener en cuenta y que de cierta manera esta temperatura va a tener variaciones de acuerdo al lugar donde nos encontremos, a algunas enfermedades o patologías que podamos tener y que de cierta manera van a alterar lo que es el proceso sistémico, ya que muchas veces la temperatura también puede ser perjudicial para el cuerpo humano. Entonces, dentro de lo que es este proceso, nosotros vamos a poder tener en cuenta que ciertas situaciones participan dentro de lo que es el proceso, perdón, participan dentro de lo que es el proceso. Vemos acá. Aquí es la temperatura, ¿no? Una constante que la temperatura es el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido.
por otro lado, vamos a poder tener en cuenta unos términos. Doctor, buenas noches. Disculpa, se escucha intercortado. ¿Qué es el proceso? ¿Me escuchan? No se escucha bien. Ahí escucho mejor. Está entrecortado, profe. A ver, un momento. A ver, vamos a cambiar de ambiente un momento, por favor. Ok, ¿ahí se escucha? Ahora se escucha mejor, doctor. Ok, perfecto. A ver, un momento, vamos a configurarlo nuevamente. Ok, entonces, dentro de lo que es el proceso de la toma de temperatura, vamos a nosotros tener en cuenta básicamente que existen términos que nos van a ayudar a poder mejorar el proceso del entendimiento de este sistema. Como sabemos nosotros, dentro de lo que son las diferentes entidades y patologías, existen procesos en los cuales van a ver que en ocasiones la temperatura está por encima de lo normal, lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta, ¿sí? Como una hipertermia, y la también tienen sus clasificaciones, y por lo tanto también existen procesos en los cuales la temperatura está por debajo de lo normal, y que también se van a considerar como alteradas en procesos denominados muchas veces hipotermia. Existen mecanismos de regulación, ¿no? Dentro de lo que es este proceso de la temperatura. Por ejemplo, cuando la temperatura básicamente sobrepasa los niveles normales, vamos a poder tener en cuenta que existen mecanismos que directamente regularmente tratar de regular esta situación. Por otro lado, vamos a poder tener en cuenta asimismo que estos medios compensatorios básicamente corresponden a lo que es el sistema cardiovascular y que nosotros vamos a poder ir detallando y vamos a poder ir observando conforme vayamos avanzando en lo que es la clase del día de hoy. Estos mecanismos directamente van a corresponder, por ejemplo, a un proceso de aumento de la dilatación de los vasos. Este proceso de aumento de dilatación se denomina vasodilatación. Asimismo, vamos a poder encontrar que cuando la temperatura está por encima de lo normal, vamos a poder observar que también existe lo que es un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la frecuencia respiratoria. Existe lo que es un proceso de sudoración excesiva, ¿no? Y esto nos va a ayudar a poder el proceso de compensación de la temperatura. Nosotros encontremos que la temperatura se encuentra por debajo de los niveles normales, ¿sí? Se activan mecanismos de igual manera, mecanismos que nos van a ayudar a aumentar lo que se llama el metabolismo. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, consumimos ciertos tipos de alimentos y el metabolismo empieza a aumentar, vamos a poder encontrar que la temperatura juntamente también tienden a aumentar, ¿no? Por el proceso del gasto energético. Por mismo, tenemos que tener en cuenta que existen procesos como contracciones espasmódicas, ¿no? Y lo que muchas veces nosotros tenemos cuando empieza a hacer mucho frío, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos? Empezamos a tiritar, lo que se dice con
Esto es lo que les iba mencionando, ¿no? Con respecto a lo que es el proceso de la regulación de la temperatura. Existen mecanismos. En la primera imagen ustedes van a poder observar las glándulas sudoríparas, ¿no? Que justamente se activan cuando la temperatura corporal aumenta o asciende. Y que nosotros vamos a poder observarlo de tal manera que la persona empieza a transpirar como mecanismo de regulación, mecanismo de regulación. Por otro lado, el proceso de la pérdida de calor también se ve reflejado en lo que es los vasos sanguíneos. Estos empiezan a dilatarse, ¿no? Por eso muchas veces vamos a poder observar cuando una persona tiene fiebre, ¿no? Los vasos sanguíneos que encontramos bastante dilatadas, ¿no? A nivel de bases, por un proceso de compensación o mecanismo directamente de la pérdida de calor, ¿no? Ya que encontramos cómo se produce calor, ¿no? Está relacionado básicamente por el metabolismo celular. ¿En qué consiste? El metabolismo corresponde a ser el proceso a través del cual el organismo utiliza las energías para poder desarrollar las funciones respectivas. Por ejemplo, en metabolismo existen dos procesos. Uno que viene a ser el proceso de eliminación y otro que viene a ser el proceso de uso de las sustancias que nosotros adquirimos frecuentemente. Como por ejemplo cuando ustedes se alimentan, ¿no? Consumen sus alimentos, se activa el proceso del metabolismo y la temperatura corporal aumenta como proceso de activación de ese metabolismo desarrollado. Por otro lado, vamos a poder encontrar asimismo, la actividad muscular, es decir, cuando la persona tiende a presentar actividad física frecuente, tiende a realizar ejercicios frecuentemente, su temperatura corporal aumenta. De tal manera, ¿qué es lo que sucede en ese caso? ¿Qué es lo que siente la persona? ¿Qué es lo que hace? Empieza a transpirar temperatura corporal. Hay unas liberaciones de hormonas. También inician lo que es el proceso, ¿no? Aumentando básicamente lo que es el metabolismo y siendo lo que es el proceso de compensación a través de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y como bien se dice, ¿no? Cada individuo tiene su régimen personal de temperatura. Es decir, no todas las personas se mantienen a un mismo ritmo, ya sea en el metabolismo, en la actividad física. Ojo, que también tenemos que tener en cuenta la resistencia a estos tipos de actividades, ¿sí? Mientras más actividad física, hay personas, por ejemplo, que empiezan a transpirar mucho más que otras. Es decir, su temperatura corporal empieza a aumentar, de tal manera que en ese proceso nosotros vamos a poder encontrar que directamente la actividad física, el metabolismo basal y el ciclo menstrual que inicia el proceso del cambio hormonal ayudan a la producción de calor. Quiero hablar cómo realizamos lo que es o cómo observamos la pérdida de calor. Existen procesos a través de los cuales nosotros vamos a perder calor, ya sea por radiación, por evaporación, por conducción o convección. Entonces, en este proceso que tenemos que tener en cuenta, existen cambios, y esos cambios es la disminución justamente de la temperatura corporal. Entonces, por radiación se pierde el 55% de la temperatura. Básicamente hacia los objetos fríos que nos rodean, ¿no? Si estamos cerca, por ejemplo, a hielo o a objetos que estén en temperaturas muy bajas, por radiación tenemos la tendencia a perder calor, ¿no? De tal manera, ¿qué sucede muchas veces? Empezamos a tiritar nuevamente, ¿no? Los llamados escalofríos. Y directamente es lo que nosotros vamos a poder ir observando y perdemos calor. Por evaporación a través de la sudoración un 25%, y también perdemos calor a través de la respiración un 5%, ¿no?
Por eso muchas veces en el proceso, por ejemplo, cuando estamos en temperaturas muy frías, vamos a poder encontrar que cuando empezamos a respirar un vapor, ¿no? En un lugar, por ejemplo, donde encontremos que tenga bajas temperaturas. Entonces, lo que estamos haciendo en ese momento es perder calor por evaporación, ¿no? Entonces, a través de la sudoración, a través de la respiración, estamos por evaporación perdiendo. A través del 6% de frías que están en contacto con nuestro cuerpo. Por convección, hacia las corrientes de aire, eliminación corporal de desechos, orina y heces. A través de la orina, nosotros tenemos tendencia a poder eliminar calor o calorías. De tal forma que nosotros dentro del proceso, el alto de líquidos que tienen a ser diuréticos, sobre todo el alcohol, nos hace perder calor. No. Doctor, pero el alcohol nos ayuda a aumentar la presión. Aumentar la presión por un proceso de vasodilatación. Pero sin embargo, vasoconstricción, por un proceso de respuesta a la pérdida justamente de calor. ¿Por qué? Porque el alcohol es un diurético directamente y al momento de eliminar estamos perdiendo lo que son las calorías. Estamos perdiendo energía. Y es un medio de compensación, así mismo la orina. Entonces, las personas, por ejemplo, que consumen alcohol, tienden a misionar y lo que están perdiendo no solamente son calorías, no solamente líquidos, también calor corporal, temperatura corporal, ¿no? Entonces, son los medios a través de los cuales se produce la pérdida de calor. Recuerden, radiación, evaporación, conducción y convección. Son los 4 puntos principales. Por otro lado, debemos tener en cuenta los valores normales a partir de lo que es la temperatura. La temperatura muchas veces cambia de acuerdo a lo que es la edad, cambia de acuerdo a lo que es el lugar donde vives, ¿no? Pero tenemos estándares directamente. Por ejemplo, si hablamos de una persona adulta normal, la temperatura está en 36 a 37. Y vamos a ver más adelante cuáles son las clasificaciones, por ejemplo, cuando es febrícula, fiebre alta, fiebre muy alta, que son otras clasificaciones. La temperatura normal es de 36 a 37 grados centígrados básicamente. Si hablamos de los niños de unos 2 a 8 años, la temperatura corporal la tenemos con promedio de unos 37 grados centígrados. De tal manera que los cambios muchas veces que pueden surgir en algunas ocasiones pueden ser contraproducentes. Hemos encontrado niños, por ejemplo, que con 38.5 grados centígrados consecutivos. Los adultos, sin asilo, son similares, pero la máxima sí es un poco más alta, 37.7. Directamente lo que nosotros vamos a poder encontrar en este caso es el proceso de cómo nosotros compensamos lo que es la temperatura, ¿sí? Compensamos cómo es la temperatura. Pero ¿por qué los recién nacidos pueden llegar a 37.7? ¿No? ¿Por qué los niños pueden llegar a presentar esa temperatura? Normalmente cuando los niños nacen con una grasa que los cubre y los protege y les guarda de calor. Se denomina grasa parda. Esa grasa parda es la que los va a proteger directamente y les va a proporcionar calor. Hay mitos, sí, ¿no? Que mencionan, no, que no hay que bañar los niños justamente en ese estado porque se van a enfermar. A ver, ¿ahí se me escucha bien? Sí, profesor, ahí sí se escucha. Ok, gracias. Entonces,
tenemos que tener ese proceso, ¿no? Como les iba diciendo, entonces, cuando el niño, por ejemplo, puede llegar a 37.7 grados centígrados, ¿por qué es más alta? Porque normalmente los recién nacidos llegan a nacer con una grasa que los envuelve, como les mencionaba, que es la grasa parda. Esta grasa parda directamente les proporciona calor, ¿no? Haciendo un ambiente adecuado y protegiéndolo de los cambios bruscos de temperaturas en el medio externo. Como ustedes saben, el recién nacido empieza a estar en un ambiente a temperaturas promedio, ya sea de unos 36 a 37 grados centígrados. Obviamente, de nacer tiene que tener un proceso de compensación natural para poder evitar los cambios bruscos de temperatura y no producir una hipotermia. De tal manera que nacen con una grasa blanquecina, media grisácea, que los envuelve completamente, ¿no? Se denomina grasa parda. Y ellos los protegen del calor. Por otro lado, vamos a poder tener en cuenta que existen medios y lugares por donde se controla la temperatura directamente. Podemos realizar el control de la temperatura a nivel axilar o inguinal, cuyo valor promedio es de 36.5. Nosotros sabemos que la temperatura corporal normal promedio es 37. Nosotros me ustedes, pero ¿por qué en la axilar 36.5? Ya. Normalmente se considera la temperatura, ya sea axilar o rectal, con una variación de 0,5. ¿Sí? Tener en cuenta que si controlamos a nivel axilar o a nivel inguinal, poder tener la temperatura exacta. Tener la temperatura exacta. Por lo tanto, entonces, si controlan en un aumento axilar a un niño o a un adulto, siempre le aumentan 0.5 grados centígrados a la temperatura. Por ejemplo, si encuentra su temperatura con 36.2, le aumentan 0,5. Y su temperatura real sería 36.7. Esa sería su temperatura real. ¿Okay? Por otro lado, existe un rango normal, ¿no? Los parámetros a nivel axilar, que va de 36.2 a 36.8. Normalmente cuando controlan temperatura a nivel axilar o inguinal, deben dejar el termómetro siquiera por un tiempo de unos 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos. De tal manera que le da el tiempo necesario para que pueda captar al termómetro la temperatura adecuada. Ahora, ¿qué sucede? Me dirán ustedes, doctor, pero le pongo el termómetro y me olvido. Se ha quedado 10 minutos, 15 minutos. Simplemente no va a haber variación. O sea, no es que por quedarse más tiempo va a aumentar más la temperatura. Lo que va a pasar es que simplemente se va a mantener la temperatura corporal que va a captar el termómetro. Si el niño tiene 38 grados centígrados, se va a quedar en 38 termómetros, porque no va a captar más temperatura de lo que ya encuentra. Por otro lado, lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta directamente, a nivel de lo que es la temperatura oral, que es de unos 37 grados centígrados. Y su rango va a ser de 36,7 a 37,3 grados centígrados. Normalmente se coloca debajo de la lengua, el bulbo del termómetro. Es la partecita, parece metálica, que nosotros vamos a poder encontrar más adelante, vamos a poder ver las partes. La cual tiene que estar a un tiempo de unos 3 a 5 minutos para poder mantener lo que es la temperatura corporal o captar la temperatura corporal del termómetro. El otro viene a ser la temperatura a nivel del oído, que muchas veces hemos visto en algunos que son de manera digital. El valor normal va a ser de 37.3. El rango es de 37 a 37.9 directamente. Y el tiempo, bueno, se menciona un segundo, pero esto va a variar también del tipo de equipo que nosotros utilicemos, ¿no? Hay algunos que son digitales que demoran hasta un minuto, ¿no? Hasta un minuto. A nivel rectal o vaginal, ¿no? Que es de 37.5 grados centígrados el valor normal o promedio. Y como le mencioné, acá también hay una variación de 0,5. Cuando realizamos lo que es una temperatura rectal, le tenemos que restar 0,5 grados centígrados. Es decir, si obtenemos 37,5, le restamos si obtendríamos lo que es 37, que es la temperatura corporal normal, ¿no?
De repente por ahí encontramos 38, le restamos 0,5, ya tiene 37,5, ¿no? Eso es cuando hacemos lo que es por vía rectal. Los parámetros de 37,2 a 37,8 y el tiempo es de 1 a 3 minutos, ¿no? Es menos, ya que hay más vascularización y el proceso es mucho más rápido. A nivel frontal, ¿cómo es el proceso a nivel frontal? A nivel frontal existen unas cintillas que lo coloca sobre la frente y va aumentando lo que es el proceso de la temperatura, aumentando el color en la cintilla. Ya casi no se utiliza mucho, lo utilizan algunos pediatras, sí, por el proceso del acceso rápido para los pacientes, ¿no? Y como se menciona también, el rango normal es de 36 grados centígrados y básicamente unos 15 segundos es bastante rápido, por eso va tanto utilizado en pediatría. Cuando hablamos de lo que es las temperaturas altas, hablamos de lo que es una clasificación de la fiebre. Y vemos 4, básicamente. La febrícula, la fiebre moderada, la fiebre alta y la fiebre recurrente. La febrícula es una temperatura que va hasta 38 grados centígrados. ¿No? 38 grados centígrados. Si yo les pregunto, tengo 37,5 axilar. ¿Será o no será febrícula? Sí es. ¿Estará por ahí Alexandra? Sí, es febrícula, ¿no? Porque está en axilar 37,5 y le aumentamos 0,5, ¿no? Entonces sí se considera como febrícula. Muy bien, Alexandra. Cuando hablamos de una fiebre moderada, estamos hablando entre 38 y 39 grados centígrados. 38 y 39, ¿no? Entonces ahí es importante poder reconocer los valores, ¿no? Si yo, por ejemplo, controlo a mi bebé y está a nivel rectal, tiene 38,4, ¿será o no será una fiebre moderada? ¿Quién me dice? ¿Será o no será una fiebre moderada? 38,4 a nivel rectal. No, muy bien, Alessandra, no es. No, no es. ¿Por qué? A ver, te pongo tu punto de vista si me dices por qué no es una fiebre moderada. ¿Por qué no será una fiebre moderada? Porque está bajo 38,4. Acuérdense que la temperatura Porque está moderada es bajo de la 38,39. temperatura, profesor. Está bajo la temperatura, no, claro, porque hemos realizado el control a nivel rectal y le restamos 0,5. De tal manera que si le restamos 0,5 a 38,4, estaríamos con una temperatura de 37,9, ¿verdad? Entonces, esta temperatura se consideraría como una febrícula, ¿verdad? No, exacto, muy bien, Elías. Ya no como una febrícula, ya no como una fiebre moderada, sino como una febrícula. Las fiebres altas superan los 39 grados centígrados. Superan los 39 grados centígrados. De tal manera que este tipo de temperatura ya incluso puede ser muy perjudicial para los más pequeños, ¿no? Para los más pequeños. La fiebre recurrente son episodios febriles, o sea, no solamente ocurren en una sola ocasión, sino llegan a ocurrir en varios episodios, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la mañana tengo 38,5, tomo de repente un antipirético, paracetamol, que me baja a 37. Y de repente de cada 2 horas otra vez me sube 38,8. Me tomo otro antipirético, otro paracetamol y me baja la temperatura. Después de 3 horas otra vez. Entonces, esos son fiebres recurrentes. Es decir, alternan periodos de temperatura normal por días o semanas. Incluso
de manera alternada, ¿no? Alternada. Vamos acá. Existen, para mí lo que son los más convencionales y los más exactos, los termómetros de vidrio, los que nosotros conocemos, ¿no? Y los que son más utilizados. Pero existen dos tipos. Nosotros sabíamos muy bien que existen termómetros que tienen mercurio, ¿verdad? Incluso algunos saben leerlo. Sin embargo, existen otros tipos de termómetro que utilizan otro tipo de metal, el glenstano, que reemplaza el mercurio, ¿no? Reemplaza el mercurio. Y una de las razones es que este tipo de metal es mucho menos tóxico que el mercurio mismo. Por eso, actualmente los termómetros que se están utilizando utilizan básicamente ese tipo de metal, que es el galenstano, ¿no? Entonces, pero normalmente siempre vamos a poder encontrar y siempre vamos a ver pues que los termómetros convencionales son, o los llamamos siempre termómetros de mercurio. Pero ya podemos saber, el galenstano es otro tipo de metal que se utiliza en vez del mercurio y se utiliza porque justamente es menos tóxico del mismo, ¿no? Menos tóxico. Vemos acá una pequeña remembranza, ¿no? Este es un termoscopio que Galileo Galilei inventó en el 1592, miren, y se considera como el precursor del termómetro actual para controlar la temperatura corporal, ¿no? En 1714, Gabriel Fahrenheit creó el termómetro de mercurio, ¿no? Y justamente Fahrenheit fue el nombre que lleva uno de los tipos de temperaturas que encontramos, pero el que más utilizamos es el Celsius, ¿no? También es creador de la escala termométrica Fahrenheit, justo como le mencionaba, y eso se realiza la conversión mediante fórmula. Por otro lado, la escala más común, como les mencionaba, es el Celsius, bautizado en honor a Anders Celsius, ¿no? Otro investigador que también se pudo identificar dentro de lo que es la investigación a nivel de la termorregulación. Los más populares constan de burro de vidrio, como ya nosotros conocemos normalmente el termómetro de mercurio, ¿no? Él contiene mercurio, pero como ya le menciono, tiene otro metal, justamente adicional actualmente, del cual se ha cambiado por los efectos tóxicos que puedan presentar. La temperatura normal o promedio 36,5 Celsius, ¿no? Que se conocen actualmente. Bueno, este es un termómetro que justamente hemos podido encontrar y que directamente ha sido muy utilizado durante todo el proceso de la pandemia incluso, ¿no? Es un termómetro digital, ¿no? El cual básicamente tiene que estar a una distancia de unos pocos centímetros para poder captar lo que es la temperatura, ¿no? Incluso mencionaban que era dañino, porque mataba neuronas, escuché un momento, porque pues, emitía algún tipo de radiación, ¿no? Disculpen. Entonces, teníamos este proceso, ¿no? Pensé que estaban haciendo preguntas. Entonces, tenemos ese proceso, ¿no? Existe lo que es básicamente la temperatura y que cuando ustedes controlan, y bueno, utilizamos bastante en el hospital en ocasiones, la temperatura sale baja muchas veces y lo comparábamos con el termómetro de mercurio. Y el termómetro de mercurio, por ejemplo, nos marcaba 38,5 y con estos equipos nos marcaba 36,8, 37. Entonces, uno era el proceso de la distancia que utilizabas para poder controlar la temperatura y otro era el proceso de las mismas baterías. Obviamente que mientras la carga iba disminuyendo, la exactitud con la que te podían controlar la temperatura también iba fallando, ¿no? Entonces, directamente, si es que se quiere utilizar, por ejemplo, a nivel domiciliario, casa, tratar de cambiarle frecuentemente las baterías, ¿no? De caso contrario, podrán utilizar de repente lo más convencional que es el termómetro de mercurio, ¿no? O el termómetro de vidrio que comúnmente se conoce. Este es otro termómetro que también lo consideran muy
muy exacto, muy específico, ¿no? Es un termómetro digital, ¿no? Y justamente en el extremo el sensor de medición, ¿no? El botón encendido, incluso te señaliza lo que es el momento en el cual, a través de una alarma, ya terminó lo que es el control de la temperatura, ¿no? El control de la temperatura. Entonces, directamente, incluso estos termómetros muchas veces se puede utilizar a nivel del oído, a nivel axilar, a nivel inguinal, ¿no? Pero al ser más exacto que el anterior, también tiene sus dificultades. Utiliza baterías, ¿no? Utiliza baterías. Entonces, también se recomienda el recambio de las baterías de manera gradual y frecuente, ¿no? Gradual y frecuente. Y bueno, a nivel personal, básicamente lo recomiendo para lo que es un ambiente domiciliario, ¿no? Domiciliario. Y después el termómetro convencional que nosotros ya lo conocemos, ¿no? Y justamente las partes. Ven el bulbo, una pieza aparentemente metálica, ¿no? El mercurio, ¿no? Que comúnmente hasta ahora también utilizan la mayor parte de los termómetros, pero ha sido cambiando, como le mencioné en un inicio. La escala numérica hasta 41, 42 grados centígrados, ¿no? En el 4 lo que viene a ser la graduación. El tubo capilar en el número 5, exactamente por donde va y circula lo que es el mercurio. Y el tallo del termómetro es la parte final del mismo, ¿no? La parte final del mismo. Y no se olviden, hay dos tipos de termómetros de lo que es de vidrio. Hay uno que es rectal y hay uno que es axilar. El termómetro rectal tiene lo que es la zona, ¿cómo se llama? Del bulbo, ¿no? Del bulbo, un poco más pequeña y más redondeada, ¿no? Más pequeña y más redondeada. A diferencia del axilar, que el bulbo es un poco más largo, más largo. Entonces, cuando ustedes miran y observen lo que es el termómetro, y si piden, por ejemplo, lo que es uno axilar, vean y observen el bulbo que va a ser más largo, ¿no? En cambio, el rectal es mucho más corto, ¿no? Mucho más corto. Se utiliza básicamente para niños o incluso adultos mayores, ¿no? Por el proceso mismo de que se puedan hacer daño o menos de colocarlos en la boca, ¿no? O simplemente en ese caso utilizan lo que es el termómetro de vidrio, pero a nivel axilar. Y acá vemos lo que son los dos parámetros. El digital, que registra, bueno, la temperatura corporal a través de sensor del calor eléctrico, demora unos 60 segundos, perdón, ¿no? Un minuto. El oído, que demora también menciona un segundo, pero dependiendo del tipo de termómetro puede durar un poco más. De repente que muchas veces son básicamente los digitales, que hemos la pistolita con la que conocen, ¿no? O simplemente lo que son en cinta, que le colocan a los niños en la frente. Y que también puede controlar la temperatura. Solamente en la cinta es un aproximado, ¿no? Un aproximado. Ya que dura menos tiempo, es mucho más factible para los niños muy pequeños, ¿no? Que a veces son bastante inquietos. Sitios donde podemos controlar la temperatura. Como ya hemos visto en un inicio, existen varios sitios donde se puede controlar. A nivel de la axila, ¿no? A nivel de la boca, por debajo de la lengua, a nivel del oído, en la frente y en el recto, ¿no? Básicamente. Doctor, me dirán ustedes cuál es el más exacto. El más exacto es a nivel de la boca, ¿sí? Por eso te controla la temperatura, por ejemplo, sin aumentar ni disminuir, ¿no? Ahora, por otro lado, donde controla la temperatura más rápido es a nivel rectal. ¿Por qué? Porque hay una gran vascularización a ese nivel. Y los cambios de temperatura también se van a detectar con mayor rapidez, ¿no? Con mayor rapidez. ¿Existen factores que cambian y modifican la temperatura? Sí. Hay procesos en los cuales, por ejemplo, como la edad, van a cambiar lo que es la temperatura corporal, ¿no? Obviamente, mientras la persona, por ejemplo, la mayor parte de personas seniles empiezan a perder masa muscular, empiezan a perder masa grasa, por lo tanto, la temperatura muchas veces empieza a disminuir.
el metabolismo también va disminuyendo, es muy diferente a un recién nacido. Tiene su tejido graso, tejido muscular, la grasa parda que los envuelve, y el metabolismo es mucho más rápido, por lo cual la temperatura tiende a aumentar. Por otro lado, como ya habíamos hablado en un momento, los ejercicios también tienden a tener tendencia a aumentar la producción de calor, así como las hormonas, ¿no? Por eso no sé si habrán escuchado de repente, han escuchado, uy, que no justamente en el periodo menstrual es justamente uno, por el proceso metabólico y otro por el proceso hormonal, que tienden a presentar lo que son esos cambios de temperatura súbitos. Por otro lado, el estrés y el medio ambiente, que son partícipes dentro de lo que es este proceso, que también ayudan a alterar lo que es la temperatura, aumentando, disminuyendo lo que es el calor, o simplemente haciendo lo que es alterando la producción del mismo, ¿no? Y el medio externo, bueno, como medio ambiente, ¿no? Es obviamente que si nosotros vamos, no sé, por Iquitos, Loreto, vamos a tener un golpe de calor. A diferencia que nos vayamos, por ejemplo, por Cusco, Cerro de Pasco, ¿no? Donde la temperatura es muy baja, ¿no? Entonces, el medio ambiente influye bastante dentro de lo que es el proceso de la temperatura corporal. Básicamente, dentro de lo que es el procedimiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta siempre la dispersión del termómetro, así sea en casa, así sea con nosotros, así sea con otras personas, ¿no? Siempre utilizando alcohol a 70%, 70 grados. Porque de todas maneras, cuando una persona, por ejemplo, tiene algún tipo de enfermedad infecciosa, con fiebre, y se le controla la temperatura, se alberga. De tal manera que el proceso de desinfección es importante. Por otro lado, el termómetro en sí de dirección para controlar la temperatura va a depender mucho de la persona, ¿no? Por ejemplo, si una persona normal, sana, podemos colocar en lo que es bioral. Si es una persona que tiene alguna alteración psiquiátrica o alteración mental, no podemos colocarle a nivel de la boca, porque corre el riesgo de que se pueda lesionar mordiendo el vidrio. Incluso si es de mercurio, se puede intoxicar. A nivel axilar, es lo más factible, a nivel de tantos niños, adultos, salvo que esta persona sea muy delgada. Entonces, va a dificultar un poco a nivel axilar. Pero si lo quieren colocar en algún tipo de pliegue, se les recomendaría a nivel inguinal. A nivel inguinal. El otro proceso es a nivel rectal. Obviamente que también se tiene que realizar la desinfección correcta del mismo, pero para que pueda ingresar a través del recto se tiene que lubricar, ¿no? Obviamente con bastante cuidado para que no dañen o no traten de lesionar la zona, ¿no? Ahora, normalmente se coloca solamente 0.5 centímetros, nada más, no solamente el espesor del bulbo, de tal manera que se tiene una vez colocado lo que es el termómetro a nivel del recto y el ano, se presiona ligeramente ambos glúteos para que puedan sostener. Nunca dejar al paciente con el termómetro solo, ¿sí? Porque se puede dañar, se puede olvidar y se puede lesionar de alguna forma. Bueno, en el oído básicamente el proceso es mucho más rápido. Se utiliza bastante lo que son los termómetros digitales, ¿no? Una vez de haber obtenido el tiempo determinado, la temperatura o ya controlada, se tiene que limpiar el termómetro después de darle lectura. Es decir, si yo, por ejemplo, lo tengo a nivel de la boca, retiro lo que es el termómetro, en ese momento no lo puedo limpiar, si es que no lo he leído. ¿Por qué? Porque al colocar el alcohol, la temperatura va a variar, va a bajar y no me va a dar la temperatura adecuada. Por eso, cuando ustedes terminen de controlar la temperatura, observen el termómetro, lean el termómetro y de ahí van ustedes a poder limpiar el mismo, ¿sí? Limpiar el mismo. Se desinfecta, como ya saben, con alcohol y si es que en un momento le indican que tenga que hacer la temperatura consecutivamente, registrarle una hoja, ¿no? Registrarle una hoja. Y esto es como les mencionaba, ¿no? Tenemos que ver que el termómetro se encuentre limpio, esté desinfectado, ¿no?
Y tener en cuenta a qué nivel tenemos que realizar lo que es el control de temperatura, si es axilar, oral o rectal. Para desinfectarlo debe ser de la zona menos contaminada a la más contaminada. Es decir, agarramos de repente un algodoncito empapado con alcohol y lo llevamos desde el cuerpo del termómetro hacia el bulbo, ¿sí? Es decir, desde el centro del termómetro hacia la parte metálica que ustedes puedan observar en la puntita, ¿no? La que tiene que ir justamente para el control de la temperatura. Entonces, de esa manera nosotros realizamos lo que es el proceso de la desinfección. Tener bastante cuidado al momento de agitar el termómetro. El agitar nos ayuda a poder bajar a lo más mínimo el mercurio, ¿no? Normalmente a 35, por debajo de 35 antes de colocarlo. Muchas veces, ¿qué ha pasado? Han empezado a bajar el mercurio, agitándolo, y el mercurio y el termómetro sale volando, ¿no? Y eso ha pasado en algunas ocasiones. Entonces, sujetarlo firmemente y realizar lo que es el descenso del mercurio a 35, por debajo de 35, antes de controlar lo que es la temperatura. No olviden. ¿Sí? Dependiendo de donde ustedes controlan la temperatura, si es axilar, si es oral, si es rectal, se tiene que esperar los minutos según sea el caso, como hemos visto ya anteriormente, ¿no? Una vez terminado, observamos, le damos lectura al termómetro, ¿no? Y luego desinfectamos, ¿no? Luego desinfectamos de la parte más limpia hacia la más contaminada, ¿no? Y siempre, antes de guardarlo, siempre agiten lo que es el termómetro. Esto es para poder bajar lo que es el mercurio por debajo de 35 o a 35 para un próximo uso, ¿no? Algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta. La temperatura puede controlarse 15 minutos después de la ingesta de alimentos, ¿no? Esto es por el proceso de metabolismo, como ya saben ustedes. El metabolismo aumenta la temperatura. Por eso hay que esperar un tiempo determinado, ¿no? En los recién nacidos, pero en los neonatos que se consideran menos de un año, 36,3 se considera hipotermia, porque ustedes ya saben que ellos tienden a presentar más temperatura. Ellos tienen que estar entre 36,5 a 37 grados centígrados. Los recién nacidos son los que llegan hasta 37,7, no se olviden, no se olviden. Ahora, ¿qué es lo que produce la hipotermia? Hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Es decir, el oxígeno no llega a los tejidos, no llega a las células. Puede llegar a producir hipoglicemia por el gasto de energía, ¿no? Y muchas veces el proceso presenta progresión en el peso, ¿no? Es decir, por el mismo gasto que tienden a presentar, pues, cuando es muy consecutivo, cuando hay cuadros infecciosos muy prolongados, incluso va a depender mucho de la localización del cuadro infeccioso que pueda llegar a producir la fiebre. Algunos, perdón, algunos términos que tienen que tener en cuenta. Hipotermia por debajo de 36, ¿no? Pero siempre y cuando encontremos algunos signos o síntomas, como la somnolencia, es decir, tiene mucha tendencia al sueño, ¿no? Hay cuadros de hipotensión, ¿no? Es decir, hay piel fría, pálida, ¿no? Disminuye la micción, ¿no? Disminuye la micción. Hay desorientación, piel pálida y fría. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que está con 35,6, 35,7, entonces está ingresando un proceso de hipotermia. Y tener bastante alerta cuando se acompañan de los síntomas ya mencionados, ¿no? La febrícula, bueno, también va a variar, valor en 37,9, 38, como este un inicio.
La hipertermia que llega hasta 41.9 grados centígrados, hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. La pirexia es cuando la temperatura es de 42 a más. Pero claro, tendría que cubrir todo el termómetro, ¿no? Son muy raros los casos en los cuales encuentras esa temperatura. La frío continuo cuando durante el día empieza a oscilar la temperatura alta por 1 grado centígrado. Lo que era remitente, ¿no? De igual manera, cuando son mayores a 1 grado centígrado, lo que es la variación de la temperatura, es decir, puede tener 38, 39, 38, 38.5, 39.5, es mayor siempre. Intermitente, como vimos en un momento, disminuye hasta valores normales y luego nuevamente vuelve a aumentar, ¿no? Ese es el tipo de frío intermitente. La recurrente se altera a periodos normales, con temperatura alta por días o semanas directamente, ¿no? Muy bien, acá tengo un video para que ustedes puedan observar, ¿sí? No sé si se podrá. Bueno, dentro de lo que es la clase y dentro de lo que es la plataforma también van a encontrar lo que es el video, cuando dan clic sobre lo que es la dirección que se encuentra en la parte inferior, para que puedan ver un procedimiento sobre lo que es el control de la temperatura. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Dentro de lo que es el proceso, lo que nosotros también vamos a poder tener en cuenta, ¿sí? Es el control de la presión arterial. Vamos un momento a dejar de compartir la temperatura, ¿sí? Vamos directamente a lo que es la presión arterial. Ok. Entonces, cuando hablamos nosotros de presión arterial directamente, vamos a poder tener en cuenta el proceso hemodinámico del paciente. ¿Qué quiere decir hemodinámico? El proceso de equilibrio, el proceso de volumen a nivel del organismo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir determinando con lo que es la presión arterial. ¿Pero qué viene a ser la presión arterial? Es la fuerza con la que la sangre, perdón, con la que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Normalmente lo que es los vasos sanguíneos tienden a presentar características. Tienen una resistencia, ¿sí? Las paredes tienen una resistencia, ¿sí? Tienen un calibre, ¿no? Tienden a presentar lo que es un aumento, disminución de volumen que circula por ellos, que viene hacia la sangre. Por otro lado, es la fuerza del corazón. Mientras el corazón impulsa con mayor fuerza la sangre, ¿sí? Va a haber mayor resistencia de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la sangre que es impulsada desde el corazón va directamente hacia las paredes arteriales, ¿sí? Hacia las paredes arteriales. De tal manera que hay una resistencia y eso es lo que nosotros vamos a poder detectar a partir del control de la presión arterial, ¿sí? La sangre que es inyectada no va de manera directa, no circula como el agua de una manguera, circula de manera zigzagueante, envolviéndose y dirigiéndose contra las paredes de las arterias, favoreciendo lo que es la visión de la resistencia de las mismas. Otro proceso de otra forma en las cuales pueden representar la presión arterial, lo consideran como un reflejo del volumen de eyección de la sangre y la elasticidad de las paredes arteriales determinada por el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco viene a ser el volumen que impulsa el corazón hacia el torrente sanguíneo. Es decir, mientras el corazón se mantenga con mayor fuerza, la sangre eyectada hacia las paredes arteriales va a ser mayor. Ahora, dentro de la presión arterial existen dos tipos. Uno que es la presión sistólica
y otro que es la diastólica. Doctor, ¿qué será eso? Mire, cuando el corazón directamente, cuando el corazón se contrae, encontramos lo que se denomina sístole, que es la contracción del corazón. Es el momento en el cual la sangre es eyectada hacia las paredes arteriales. Esa es la presión sistólica. Pero cuando el corazón, después de impulsar la sangre, tiene un momento de reposo o de relajación, se denomina diástole. Es decir, ahí encontramos la presión diastólica o la presión que se mantiene en relajación. ¿Sí? Los valores van a ir variando de año en año y la clasificación también, ¿no? Normalmente se considera que la presión de manera general, la sistólica es de 90 a 140, ¿no? Y la diastólica de 60 a 90. Siempre da un punto menos, ¿no? 89 y a 139. Esos son los parámetros que ustedes van a tener en cuenta dentro de lo que es la presión arterial. Acá tenemos otro concepto, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de una arteria mientras los ventrículos cardíacos se contraen o se relajan. Como ya saben, recuerden, la contracción viene a ser la sístole y la relajación viene a ser la diástole, ¿sí? Acuérdense de esos dos términos, ¿ok? Vemos acá. Y como ya hemos mencionado, y esto lo vamos a repetir, la presión arterial sistólica es la presión arterial máxima que vamos a encontrar, ¿sí? Es la máxima. Y como saben ustedes, se produce la eyección, su valor normal o promedio. Estamos hablando del promedio, es 120. Lo que habíamos hablado hace un momento son los rangos. Es decir, la presión sistólica tiene un mínimo y tiene un máximo, que viene a ser 90 a 139 o 140, ¿no? Pero el promedio normal es de 120 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión diastólica, como ya le mencioné, es cuando los ventrículos del corazón o el corazón se relajan, ¿no? Y la sangre permanece a nivel de las arterias. Su valor normal o promedio es de 80 milímetros de mercurio, igual que el anterior. Tiene parámetros, ¿no? Que es de 60 a 90 o 89, según sea el caso. Ahora, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, o presión diferencial, es decir, cuando ustedes restan la sistólica con la diastólica, llega a ser de 40 milímetros de mercurio. Por ejemplo, si ustedes tienen la presión arterial normal o promedio 120 y la presión diastólica normal o promedio 80, restamos 120 menos 80, nos sale justamente la diferencial, que es 40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, tener en cuenta esos valores. Cuando hablamos de la fisiopatología, es decir, por qué se produce alguna alteración de la presión o por qué se produce esta presión, ¿no? Muchas veces tenemos que tener en cuenta el gasto cardíaco. Como les menciono, el gasto cardíaco viene a ser el volumen inyectado de sangre, ¿sí? Por el corazón. Entonces, ¿en qué momento va a ser alterado? Y lo que vamos a ver en la próxima clase. Por ejemplo, en una hemorragia. ¿Qué pasa en una hemorragia? Empieza el paciente a sangrar, a sangrar, a sangrar, y el volumen va disminuyendo. De tal manera que el gasto cardíaco que sucede también disminuye. También disminuye. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? También decae, ¿no? También decae. En cuadros de deshidratación severa, el paciente presenta náuseas, vómitos, va a ingresar a un estado de shock, lo que nosotros vamos a conocer como un shock hipovolémico. Disminuye el volumen, disminuye el gasto cardíaco y la presión, ¿qué pasa? Empieza a decaer, empieza a bajar. La sistólica por debajo de 90, muchas veces, y la sistólica por debajo de 60. Entonces, tener en cuenta la importancia del gasto cardíaco.
La resistencia vascular periférica, de igual manera, ¿no? Eso lo vamos a poder observar por la edad. Por eso justamente en las personas seniles la presión es más alta que en los jóvenes o en los niños, ¿no? Por el proceso de la resistencia de los vasos sanguíneos que van cambiando, que es muy común en pacientes seniles. El volumen sanguíneo, justamente como les mencionaba, por ejemplo, un proceso de hemorragia, la viscosidad de la sangre. Doctor, ¿cómo va a cambiar la viscosidad? Ustedes saben que la sangre básicamente es en un mayor porcentaje, estamos hablando de 80% agua. ¿Qué pasa si hay una persona que empieza a deshidratarse y empieza a disminuir su volumen de líquidos? Entonces, ¿qué sucede? La sangre también empieza a perder volumen del líquido. Volumen del líquido. Por lo tanto, el proceso de eyección también va a ser mucho más difícil. Y ahí encontramos lo que es la variación en la viscosidad de la sangre. Por otro lado, tenemos pacientes, por ejemplo, en hospitales que están con su suero, ¿no? Directamente a la vena. Le brindan 2, 3, 4 frascos de cloruro. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? La viscosidad empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque hay mayor dilución por el volumen de fluidos que se le está administrando. Y obviamente que eso varía o hace variar lo que es el volumen sanguíneo. Por otro lado, la elasticidad de las arterias, ¿no? Que de igual manera van disminuyendo con la edad. Por eso hay mayor resistencia en las personas seniles, en las personas adultas, y la presión también va aumentando. Ya acá vemos. ¿Ven? ¿Qué pasa con la resistencia periférica? Si la resistencia periférica disminuye, ven la flechita hacia abajo, ¿no? Hay un proceso de compensación. ¿Cuál viene a ser? La vasodilatación. Pero ¿en qué caso la resistencia periférica aumenta? Cuando hay un proceso de vasoconstricción. Doctor, ¿qué quiere decir vasodilatación y vasoconstricción? Cuando los vasos sanguíneos, por ejemplo, se curan del efecto del calor, los vasos, ¿qué sucede? Se dilatan, es decir, aumentan el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces la resistencia periférica, ¿qué pasa? Disminuye. Y la presión baja. Pero ¿qué pasa cuando hay una vasoconstricción? Por ejemplo, ustedes están, no sé, en Cerro Pasco, y hay un inmenso frío. La temperatura corporal, a temperaturas bajas, produce vasoconstricción, que quiere decir que el calibre de estos vasos sanguíneos empiezan a disminuir. Entonces, la resistencia, porque hay mayor resistencia al momento de disminuir el calibre, es mayor. Por otro lado, el aumento de la viscosidad de la sangre, como les mencioné hace un momento, por ejemplo, un paciente deshidratado, hace aumentar la resistencia. Y ustedes van a ver su presión en un momento aumenta, pero después empieza a disminuir. Perdón. Tenemos acá. Si el gasto cardíaco disminuye, como ya les mencionaba, por ejemplo, disminuye también el flujo sanguíneo. Sin embargo, si el flujo sanguíneo aumenta, también aumenta el gasto cardíaco. Son directamente proporcionales, ¿no? Por otro lado, vamos a ver en volumen, ¿no? Si el volumen disminuye, el gasto cardíaco disminuye. Si el volumen sanguíneo aumenta, también el gasto cardíaco aumenta. Justo lo que les mencionaba en el ejemplo anterior, ¿no? Y todo ello básicamente repercute en la presión arterial, ¿no? Son factores que van a afectar. Por eso, ya sea una hemorragia, la temperatura, ¿sí? La deshidratación, directamente afectan lo que es la hemodinámica del paciente. Ahora, ¿qué factores pueden influir dentro de lo que es la presión arterial?
Uno es la dieta, por el proceso del metabolismo. Otro es el ayuno, la edad, como ya les mencioné, la presión arterial aumenta mientras más edad hay. El sexo, vamos a poder encontrar que la presión arterial normalmente es más alta en los varones que en las mujeres, pero ya por un proceso fisiológico. Los ejercicios tienden a también hacer variar lo que es la presión arterial, por eso justamente se solicita que reposen, ¿no? Y el reposo ayuda a disminuir. La constitución corporal, ¿no? Es diferente una persona, por ejemplo, atlética, delgada, que una persona obesa. Las personas obesas tienden a presentar una presión arterial más elevada. El estado emocional y el estrés también alteran lo que es la presión arterial, ¿no? Acá tenemos la medida de la presión según edad, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, un anciano tiene mayor presión arterial, 140/90, que es su promedio, a un adulto que es 120/80, y conforme va disminuyendo la edad, la presión arterial también va disminuyendo, y para eso obviamente se utilizan diferentes tipos de tensiómetros, ¿no? La presión arterial también tiene una clasificación, así como lo tiene la temperatura. Una persona normotensa, por ejemplo, es cuando la presión, perdón, está dentro de los valores normales, ¿no? La hipertensión, es aumento. Hipertensión cuando la presión arterial está sobre los niveles normales. Ahora vamos a ver. Y la hipotensión cuando se encuentra por debajo de los niveles normales. Entonces, ahí tenemos lo que es la gran diferencia, ¿no? De esos tres términos. Vemos acá. Miren, normalmente, esta es la clasificación de la Asociación Americana del Corazón del año 2020, que es la última que tenemos, porque hay una que es del 2017 y otra que es del 2016, en los cuales se utilizan 3 grados de clasificación. Esta solamente utiliza 2. Esta es la más actual, en donde la presión arterial normal, la sistólica, tiene que estar menos de 130 y la diastólica menos de 85. Si están en esos parámetros, la presión es normal, ¿no? La presión arterial normal alta, ¿sí? Algunos le dicen que es prehipertensión. La sistólica está entre 130 a 139 y la diastólica entre 85 a 89. Mientras que la hipertensión arterial grado 1 y grado 2 ya se ve gran significancia. En el grado 1, por ejemplo, la presión ya está entre 140 a 159 y la diastólica entre 90 a 99. Y la hipertensión arterial de grado 2 es mayor de 160 la diastólica y mayor o igual a 100 la diastólica, ¿no? Entonces, en un momento ustedes van a poder consultar o preguntar de repente, o les van a consultar, estáis estudiando primeros auxilios. ¿Cuál es mi presión? Mi presión está entre 128/86. Acuérdense que la primera es la sistólica y la segunda es la diastólica, y está representada en forma de fracción, ¿sí? En forma de fracción. Si yo les digo, tiene una sistólica entre 135 y una diastólica en 88, ¿cuál sería su presión según esta clasificación? Repito. Presión normal alta. Muy bien, presión normal alta, excelente, ¿no? Entonces, tenemos ya lo que es esta variación ahora, claro, que normalmente sí, para poder iniciar lo que es un tratamiento, tiene que ir rigurosamente su cardiólogo para que puedan realizar lo que es la evaluación y poder tener en cuenta si es una persona joven, cuál es el tipo de alteración que tiene. De repente es una persona obesa, de repente está consumiendo algún tipo de hormonas, de repente por ahí tiene alguna alteración cardíaca que propicie, ¿no? U otra patología que sea no infecciosa, ¿no? De repente algún paciente diabético, por ahí un familiar o persona que conozcan diabética, que siempre tienden a presentar lo que es presión arterial alta, personas que sufren de los riñones, ¿no? Insuficiencia renal, que también tienden a presentar presión arterial alta. Entonces, para ello, llevar al cardiólogo, quien es el que va a ver exactamente cuál es el origen de los cambios de presión, ¿no?
Por otro lado, tenemos en cuenta estos cambios como es la hipotensión arterial, que justamente es uno de los, podríamos decir, sintomatologías muy frecuentes en ciertas patologías, ¿no? Como sabemos, una de sus causas puede ser la dilatación de las arterias, ¿no? Cualquier sea su origen. Hay pérdida de volumen sanguíneo, una hemorragia, por ejemplo, una deshidratación severa, insuficiencia de músculo cardíaco, es decir, existen procesos en los cuales el músculo cardíaco empieza a deteriorarse por enfermedades, sobre todo de las arterias llamadas coronarias, que irrigan el músculo cardíaco. Y cuando estas se obstruyen, tienden a alterar este músculo y provocan de cierta forma insuficiencias, ¿no? Insuficiencias. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y los síntomas, lo que nos importa. Cuando una persona, por ejemplo, está con hipotensión, lo vas a encontrar con la piel fría, pálida, sudorosa, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es el estado de conciencia, ¿no? De repente habla de manera incoherente, ¿no? O siente mareos, ¿no? Controlan el pulso, está aumentado, ¿no? Sienten el pulso bastante rápido. Entonces, estamos frente a lo que es un cuadro de hipotensión. Ahora me dirán ustedes, doctor, pero estoy viendo lo que es hipotensión ortostática. ¿Qué es hipotensión ortostática? Es un tipo de hipotensión que muchas veces lo tenemos. O sea, no es que sea un proceso patológico, si es una alteración súbita. ¿Qué pasa paulatinamente? De repente, en algún momento ustedes han estado recostados en su cama, se han acordado de algo y súbitamente se han sentado o se han puesto de pie y han empezado a darles mareos y mareos y mareos como si todo el dormitorio empiece a dar vuelta. Ya, ese cambio súbito de presión se considera hipotensión ortostática. Su presión ha variado de manera súbita y se ha expresado de esa manera, ¿no? Pero después de unos minutos ustedes toman asiento y empiezan a bajar los mareos, ¿no? Y empiezan a recuperarse. Es de manera súbita y también con reposo. Y eso pasa muchas veces en los ancianos. Se ponen de pie súbitamente y empiezan a tener mareos, ¿no? Simplemente siempre cuando se levantan de la cama, primero siéntense, ¿no? Se sientan al borde y luego se ponen de pie de manera suave. Si lo hacen súbitamente o observan a alguien que lo haga súbitamente, ya saben lo que va a pasar. En el caso de la hipertensión arterial, ¿no? Se relaciona mucho que son más habituales, sí, porque normalmente la hipotensión se suscita a patologías. Por ejemplo, pacientes que sufren de diabetes y hacen una hipoglicemia, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que presentan náuseas y vómitos, o heridas, ¿no? Punzocortantes o cortantes y que han transgredido un vaso de gran calibre. Entonces, vamos a observar que sí se va a alterar. En este caso, existen sí factores. El factor principal es ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular, pero más que todo por un proceso de repercusión. Cuando la presión arterial tiende a ser muy alta, ¿no? La presión aumenta a nivel de los vasos sanguíneos. Y lo primero que vamos a observar son los de menores calibres. Y sobre todo en pacientes adultos mayores, lo más se ve afectado son las arterias a nivel encéfalo, a nivel cerebro. Muchas veces estas no soportan la presión y empiezan a sangrar, aumentando lo que es la presión a nivel intracraneal. El paciente empieza a presentar muchos dolores de cabeza, en ocasiones náuseas, vómitos, y se aumenta más lo que es el proceso dependiendo de la ubicación, hasta hemiplegias o hemiparesias del paciente. No puede mover brazos o piernas, ¿no? Dependiendo de la zona afectada a nivel del cerebro. El flujo de sangre a órganos vitales disminuye también por la hipertensión arterial, corazón, cerebro, riñones, por eso se tiene que mantener controlado. Se le conoce como la enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Porque no presenta síntomas directamente. Los síntomas se observan todavía cuando ha dañado o ha repercutido en algún órgano. Vamos a poder encontrar, sí, se le van las dos, la sistólica y la diastólica, ¿no? Tanto en contracción como en reposo.
Existen dos causas directamente. Una presión, por ejemplo, que se dé de manera súbita. Es muy poco conocida. Casi todos los aumentos de presión arterial siempre tienen lo que es un origen, por eso se le denomina secundarios, ¿no? Y los síntomas, hay una cefalea intensa, dolor en la cabeza, pero sobre todo de la región occipital, ¿no? De lo que es la zona de la base del cráneo. Hay enrojecimiento del rostro, en algunos casos hay sangrado nasal, no es muy común. Hay fatiga, hay hormigueo, hay visión con lucecitas, ¿no? La persona dice, "Uy, estoy viendo como si hubieran muchas lucecitas, o estoy sintiendo como si algo caminar en mi cuerpo". Ya, esos son signos, pero el principal signo es el dolor de cabeza, la cefalea. Dolor de cabeza, persona adulto mayor, inmediatamente control de presión arterial. Y si está elevada, brindarle algún antihipertensivo, ¿no? Según sea el caso. Muchos los predisponentes, antecedentes familiares. Si es que tienen familiares que son hipertensos, hay más de un 50% que también la descendencia es hipertensa. Así que tener en cuenta, digamos, que bueno, es otro factor, no hacer actividad física, no hacer ejercicios, ¿no? La edad, que es un factor no modificable, al igual que el sexo y la raza, ¿no? Doctor, me dirán ustedes, ¿por qué raza? ¿Por qué? Porque simplemente los que son de raza morena, raza negra, tienden a presentar en mayor proporción de personas hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial y diabetes todavía. Hipertensión arterial y diabetes. Son las dos enfermedades no infecciosas que atacan bastante lo que son de raza morena, raza negra. La ¿Y eso obesidad, por qué, doctora, suele pasar eso? por el proceso de cambio. Uno, cambio de metabolismos. El metabolismo es distinto. Y dos, ya por herencia, por un proceso de raza. Actualmente encontramos lo que es una variedad de cruces de razas. Entonces, vamos a poder encontrar que de cierta manera un factor es la herencia y otro proceso que es el metabolismo, que es mucho más acelerado en las personas de raza morena o raza negra. Por eso vas a poder observar que dentro de lo que es el metabolismo no solamente la hipertensión, sino también la diabetes, también ataca ese tipo de razas. El consumo de tabaco, que también vamos a poder encontrar que altera sobre todo lo que es la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿no? Altera. Entonces, altera directamente lo que es la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿no? El estrés, que se menciona bastante, que es la enfermedad del siglo, ¿no? Es el origen de muchas enfermedades, ¿no? Por el proceso de la liberación de altos niveles de cortisol y que afecta a diferentes órganos. Ahora, de repente pueden escuchar, no, pacientes hipertensos tienen que disminuir el consumo de sal y de las grasas. ¿Por qué? Porque también tienden a aumentar lo que es la resistencia. Aparte que tienen a aumentar directamente parte de la volemia, es decir, produce retención de fluidos y líquidos, aumentando lo que es el proceso de la volemia o volumen de fluidos y líquidos, y obviamente aumentando lo que es, por consiguiente, la resistencia de los vasos sanguíneos. El alcohol, que también va a afectar, pero afecta básicamente lo que es parte del volumen y parte de lo que es también la resistencia a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo cual, al aumentar lo que es la resistencia, también aumenta lo que es la presión arterial. Básicamente el tratamiento es estilo de vida. Básicamente el tratamiento es dieta, actividad física, identificar anticipadamente lo que es los factores de riesgo, si hay obesidad, si hay de repente antecedentes en sí, lo que es la hipertensión arterial, los factores los vamos a dividir en dos formas. Uno lo que son modificables y otro lo que es no modificable. ¿Cuáles vienen a ser los modificables? Por ejemplo, los modificables tienen la obesidad, es uno, lo que son la actividad física, es otro, ¿no?
Tenemos el estilo de vida, el tipo de alimentación y el consumo de alimentos, que es otro. No, son modificables porque nosotros vamos a poder cambiar eso. Sin embargo, hay otros factores que son no modificables. La raza es uno de ellos. No, la edad es otro. ¿No? La herencia es otro. Son factores no modificables. Pero que sin embargo podemos controlarlos. Podemos controlarlos. ¿No? Normalmente, ¿dónde controlamos la presión arterial? Normalmente se controla a nivel de los miembros superiores e inferiores. ¿Sí? En el brazo, en la arteria humeral, la arteria radial, pierna y arteria popliteal. Vamos a ver. ¿Ven? Vemos acá, a nivel de la arteria radial. Se puede colocar el tensiómetro normal que se utiliza incluso en ocasiones hasta en ambientes hospitalarios, con ayuda del estetoscopio, ¿no? Y se realiza lo que es el control. A nivel de la muñeca, arteria radial. Ojo, acuérdense de lo que es la arteria radial, porque actualmente existen lo que se llaman tensiómetros digitales y que se pueden colocar sobre la muñeca, se presiona un botón e inmediatamente les da lo que es la presión arterial, ¿no? Incluso la frecuencia cardíaca les da también. La arteria braquial, ¿no? Exactamente a la altura de la fisura del brazo, ¿no? Donde también se puede colocar el brazalete de los tensiómetros digitales y con solamente la presión de un botón te sale lo que es la presión arterial y también sale lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Perdón. Vemos acá. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si mi paciente ha tenido quemaduras o ha tenido la amputación de un brazo o de un miembro? Se puede utilizar a nivel de lo que es la zona de la canilla, ¿no? O también por encima de lo que es la rodilla. Nosotros lo conocemos como arteria pedia porque es una arteria que se encuentra por encima del dorso del pie y la arteria poplite que se encuentra por detrás de la rodilla, ¿no? Pero las ubicaciones son las mismas para los digitales. Claro que en uno u otro va a tener que ser el brazalete un poco más grande para poder cubrir la zona, ¿no? Pero son las 4 zonas en las cuales se puede controlar la presión arterial. Es el tensiómetro convencional, ¿no? El brazalete, el manómetro, la bombilla o perilla y el estetoscopio. Que normalmente lo utilizamos a nivel hospitalario, ¿no? Pero sin embargo, para lo que es caso domicilio ya existen otros tipos de tensiómetro. Por ejemplo, tensiómetro digital para muñeca, en plomo, solamente lo colocan a nivel de la muñeca como si fuera un brazalete, presionan el botón y simplemente realizan lo que es el control de la presión arterial. El otro de acá, este de acá, el que tiene 119/68, es un tipo de tensiómetro que lo pueden utilizar por encima de lo que es la flexura del codo que habíamos visto, a nivel de la arteria braquial. Lo colocan a ese nivel y también se controla lo que es la presión arterial. Ahora me dirán, doctor, ¿pero lo puedo poner en la muñeca? Sí, también se puede colocar en la muñeca a nivel de la canilla o a nivel de la pierna, por encima de la rodilla. Va a tener el mismo proceso y el mismo efecto. ¿Ok? Bueno, son algunas partes de lo que es el tensiómetro que nosotros convencionalmente vamos a ir conociendo, pero como lo menciono, básicamente es a nivel hospitalario el cual se maneja. Para el procedimiento, básicamente, se coloca el mango o el manguito, perdón. Se coloca el brazalete a nivel de lo que es el brazo, ¿sí? Igual, el digital también se puede colocar ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, que es el que más se utiliza a nivel del ambiente hospitalario, se tiene que observar después de insuflar, por ejemplo, con la bombilla, se va a ver lo que es el brazalete a nivel del brazo. El estetoscopio va a servir para poder escuchar los latidos. Normalmente con lo que es la bombilla, se insufla y el reloj marca hasta 160.
es decir, 20 milímetros más de lo que se considera. Cuando se empieza a eliminar el aire, porque la nueva bombilla tiene una perilla para poder soltar el aire, se escucha lo que es un primer ruido, ¿no? Un primer latido, que viene a ser la presión sistólica. Y observamos en el reloj, de repente la aguja marca 120, su presión sistólica es 120. Luego van a seguir escuchándose otros latidos, y vamos a llegar hasta un último latido. Ese último latido que escuchamos corresponde a ser la presión diastólica. De repente lo escuchamos en 80. Entonces ya tendríamos lo que es la presión. 120 sobre 80, que vendría a ser la presión normal. Ahora, hay consideraciones para controlar la presión arterial. Que mi paciente esté cómodamente sentado, que no esté conversando mientras controlo, porque altera la presión. Si ha caminado, ha corrido, ha subido escaleras, siempre que repose unos 10 minutos para poder mantener la presión más estable. Que el brazo se encuentre a la altura de lo que es el tórax o a la altura del corazón que le mencionan. Que no esté cruzada las piernas por el proceso de irrigación, ¿sí? Se controla la presión y tener en cuenta también siempre que no haya consumido bebidas, por ejemplo, como café, té o alcohol, ¿sí? Porque también alteran el proceso de la presión. O que haya tenido algún disgusto de repente en casa, que tome asiento siquiera unos 15 minutos, 20 minutos hasta que se le pase la cola, porque eso también altera lo que es el proceso de la presión, como lo que es el estrés, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales nosotros vamos a poder ir viendo lo que es el control de la presión arterial, ¿no? Y de igual manera, justamente lo que les he mencionado dentro de lo que es el proceso de la presión arterial, ¿sí? Observar y tener siempre lo que es el registro. Estas son las fases de lo que nosotros les acabo de mencionar, son los sonidos de Korotov, ¿no? Desde el primer ruido que se escucha, la fase 2, un tipo de murmullo, silbido que siempre se percibe cuando va bajando lo que es la aguja, ruidos más nítidos, y en el último, pues un último ruido brusco y que nos da el indicio de lo que es la presión diastólica, ¿no? Consideraciones. Muchas veces han observado, por ejemplo, que se coloca lo que es el brazalete cuando vayan de repente a un centro y el estetoscopio lo colocan debajo de lo que es el brazalete. Pues no se debe colocar debajo del brazalete, es decir, el brazalete cubre el estetoscopio, no debe cubrirlo, ¿sí? No debe cubrirlo, ¿sí? El brazalete tiene una presión, si nosotros ponemos el estetoscopio abajo, entonces ya no sería en un proceso de presión porque ya habría un cuerpo extraño, ¿sí? Por otro lado, y no habría suficiente presión sobre la zona que nosotros queremos controlar. No. El manguito se refiere a lo que es el brazalete. Demasiado suelto altera los valores reales, claro. O sea, tiene que estar ni muy ajustado ni muy suelto. Y eso se van a dar cuenta cuando le colocan lo que es el brazalete en el brazo. Puede existir diferencia hasta 10 milímetros de mercurio entre los miembros superiores, es decir, que controlan en el brazo derecho e izquierdo. De repente en el brazo derecho encuentran 120 y en el izquierdo encuentran 130. ¿No? Siempre hay una diferencia. Siempre hay una diferencia por presión. Los miembros inferiores, la tensión de 5 a 10 milímetros de mercurio mayor que en los miembros superiores, ¿sí? Proceso de mayor riego y mayor proporción a nivel sanguíneo. No controlar la tensión arterial en el brazo donde se haya realizado una mastectomía o donde hubiese una fístula o donde hubiera bueno, normalmente es un catéter, ¿no? Una vía periférica. Claro, porque normalmente esto altera. Si es, por ejemplo, en un proceso de mastectomía, disminuye lo que es el riego, ¿no? Disminuye el riego sanguíneo. Si es, por ejemplo, una fístula en pacientes que van a realizarse hemodiálisis, malogran la fístula por aumento de la presión. Y esa fístula normalmente tendría que ingresar a la sala para que le puedan acomodar, rizar o anularla. Y una vía periférica, bueno, pues por el mismo retorno venoso pueden alterar lo que es la misma vía oral, ¿no?
Entonces evitar lo que son esos. Normalmente es ambiente hospitalario, ¿no? Pero de repente si por ahí tienen familiares, amigos o conocen a alguien que se dialice, que tiene una fístula, ellos mismos ya saben, les va a decir, no, ahí no me controlan la presión porque tengo fístula. Entonces ellos mismos ya incluso ya conocen. Y recordando lo que son algunas terminaciones, hipertensión arterial, tensión arterial superior a 139 y diastólica por encima de 89, la hipotensión menor de 90 y menor de 60 en sistólica y diastólica, y la hipotensión ortostática, ¿no? Disminuye la tensión arterial sistólica igual o mayor a 15 milímetros de mercurio, y caída de la diastólica se mantiene controlando la tensión arterial en el cúbito supino. El cúbito supino quiere decir que está hinchada sobre su espalda, ¿no? Está echada ahí en la camita. Y luego el paciente en pie, es decir, sentado o parado, ¿no? ¿Por qué? Porque varía la presión, no es la misma cuando ustedes están recostados en su cama que cuando están de pie o están sentados. Siempre varía, unos 10 a 15 milímetros de mercurio. Por eso cuando ustedes se levantan súbitamente y el cambio de presión es muy súbito, tienden a presentar lo que es esa sensación de mareos, ¿no? Que da vuelta toda la habitación. Muy bien, jóvenes. Nos he dejado el día de hoy sin receso. Van a tener 10 minutos para su receso, ¿ok? Entonces, nos quedamos aquí por el día de hoy. La próxima semana vamos a ver lo que son heridas y hemorragias, ¿ok? Si no veis alguna pregunta. Muy joven, entonces nos quedamos acá hasta el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.